Bueno, ahora sí vamos con nuestro webinar de hoy, 7 leyes de diseño y usabilidad para el catálogo de productos en e-commerce, a cargo de nuestro conferencista Ricardo Barahona. Ricardo es publicista profesional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia y máster en dirección estratégica, con más de 10 años en la industria de la creatividad, las marcas y las tecnologías digitales, incluyendo sitios web, plataformas virtuales 3D y aplicaciones en la nube, y gerente de @One Colombia, más de 8 años de docencia para las universidades como la Universidad Piloto de Colombia, la UAN y otras en asignaturas de expresiones gráficas y business y gerencias. Ricardo Barahona es nuestro docente en el curso especializado de diseño web y usabilidad, que pertenece al Diplomado de Comercio Electrónico, que es de los cursos y diplomados que les hablaremos al final de este webinar. Ricardo, pues no sería más de mi parte por el momento. Ya te dejo entonces con todos los asistentes acá que se vinieron a conectar para oír tu charla sobre diseño y usabilidad. Ya Nati te estará compartiendo la pantalla, creo que ya te la compartió y ya estamos Ya. viendo tu cámara. Entonces, Ricardo, pues adelante. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Entonces, pues ya todos me conocieron. Y pues como decían, llevo más de 10 años trabajando en este tema en todas las áreas, o sea, e-commerce, aplicaciones web, desarrollo digital, todo el tema. Entonces, voy a, o espero que este webinar sea muy interesante para ustedes. Realmente creo que lo va a hacer. Eh, pero cualquier duda que tengan, espero escuchar muy buenas preguntas al final, porque lo importante es que lo puedan aprovechar al máximo. Entonces, arranquemos. Bueno, entonces vamos a hablar de las 7 leyes. Y la primera ley que vamos a decir y que es para mí la más importante y es en la que más errores se comete es conoce a tu cliente. Cuando una empresa decide montar un catálogo de e-commerce o incluso una aplicación o cualquier tipo de contenido digital, muchas veces olvida conocer a su cliente. ¿Qué implica conocer al cliente? Temas muy sencillos, ¿no? Definir por lo menos un perfil. Ese perfil puede ser geográfico, demográfico, psicográfico o y conductual. Realmente no es o, es y conductual. O sea, hay que saber dónde están nuestros clientes, cómo son, cómo viven, bueno, cómo se comportan, cómo es realmente el modo de compra, porque hay detalles tan pequeños en este tema del e-commerce, como que hay grupos de personas que no compran con de ciertas formas. Por ejemplo, así como hay gente que no utiliza tarjeta de crédito, también hay gente que no utiliza efectivo. Y el desconocer al cliente es un punto supremamente grave. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo consume la gente los contenidos y eso también va a ser muy importante porque los contenidos se consumen de ciertas formas y en ciertos medios y si uno no conoce al cliente, realmente no va a poder acceder a él, no va a poder comunicarle. Prácticamente todas las leyes están conectadas y esta primer ley, ustedes van a ver cómo se conecta con todas las demás. Entonces, hablemos de la segunda ley. La segunda ley como tal es definir un estilo de comunicación. Justamente, si yo no conozco a mi cliente, yo no puedo definir un estilo de comunicación. Yo puedo decir, bueno, mi estilo de comunicación es amigable, es serio, es sobrio. Es muy distinto tener productos para niños, a tener productos para adultos, a tener productos para la salud. Eh, Cada uno de estos productos tiene un tipo de cliente e incluso dos productos que pueden ser casi iguales tienen un tipo de cliente muy distinto. Para el mejor ejemplo está que hay computadores, ¿cierto? Hay portátiles por montones, marcas por montones, entonces es muy distinto el cliente de un Mac al cliente de un Hewlett Packard, al cliente de un Alienware. Cuando yo estoy hablando de digamos, de Hewlett Packard o de Asus o de un PC, entre comillas, normal o estándar, el usuario un usuario que podríamos llamar hardcore, es un usuario que quiere saber todo el producto, quiere llegar muy allá,
el de Mac es una persona que es como más estilizada, le gusta más, pues, es una forma de vida distinta, mucho más, no digamos más fina, pero sí podemos decir que es más amigo del diseño, es más amigo de tener algo muy, muy, muy sobrio. Mientras que el Alienware, para los que no conozcan los portátiles Alienware o los computadores Alienware, es gaming, es específicamente videojuegos. Entonces, si yo estoy vendiendo este tipo de portátiles que son Alienware y yo conozco a mi cliente y mi cliente son gamers, ellos no van a tener un ambiente sobrio, ellos van a tener un ambiente supremamente denso con montones de cosas, personajes, muñequitos, bueno, de todo. Entonces, el estilo de comunicación va a depender de cuál es mi cliente. Por eso hay que conocerlo muy bien. No supongan quién es su cliente, conozcan a su cliente. Si ustedes suponen quién es su cliente, están cometiendo el peor error que existe. Por eso la primera ley es conocer a tu cliente. Y de ahí para adelante parte todo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la tienda de Amazon, si ustedes se dan cuenta, Amazon es una tienda muy amigable, tiene un estilo muy amigable, digamos que está abierto entre comillas a todo el público. E incluso vamos a abrirla, vamos a ir a amazon.com y van a ver cómo ellos tienen un estilo de comunicación que es muy sobria pero muy amigable. No sé qué pasó con Amazon. Bueno, de una vez vamos abriendo otras para que las vayamos viendo, que me parece interesante. Eh, Entonces, por ejemplo, bueno, Amazon no sé por qué no abrió, pero ya veremos. Por ejemplo, cuando vamos a Converse, Converse es un tipo de marca pues muy específica, ¿no? El cliente de Converse no es el que compra zapatos eh, muy estilizados, no es el que compra, lo que pasa es que no quiero hablar de marcas porque hay marcas que no son globales, entonces no sería entendible, pero no compra Arturo Calle, no compra, es un estilo muy descomplicado, entonces también la comunicación, como pueden ver, es muy descomplicada. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Lego. En Lego la comunicación es muy amigable porque estamos hablando para niños y no sé qué pasó con Amazon, pero bueno, si carga, podríamos verlo. Por ejemplo, aquí estamos viendo una pantalla de Amazon donde claramente se puede ver que los elementos son muy, muy, muy limpios. Y bueno, ese es casi que un estándar que uno tiene que tener en un catálogo de productos. Por ejemplo, aquí tenemos la tienda de Converse. Como pueden ver, a pesar de que Converse es un estilo descomplicado, también maneja, miren, vamos a ir por ejemplo a Men Bestsellers. Maneja un estilo muy sobrio de todas maneras. O sea, si ustedes se dan cuenta, ellos lo que hacen es que el sitio web pierde importancia a nivel diseño para que lo ganen los zapatos, porque los zapatos son los que realmente tienen fuerza en el diseño. Eh, Miren, ya me encargó Amazon, entonces me gustaría, por ejemplo, si ustedes miran, tengo un estilo muy, 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 muy sobrio, y si yo entro a cada uno, entonces me va a mostrar cómo es más o menos un estilo de vida de estos. Miren, eh, incluso miren, si hablamos de books, entonces la comunicación, si ven, una persona sentada en la playa que lee, si estamos hablando de digital, entonces miren, bueno, aunque este si no estoy mal, debe ser una banda. Pero lo que busca es eso, es mostrar como un estilo de vida por cada una de sus unidades de negocio para que la comunicación sea muy clara y muy directa a ese cliente. Si la comunicación no es directa y no es clara, lo único que van a hacer es perder gente. Van a lograr rebotes por montones, una tienda que pierde niveles en Google y que de pronto no va a vender nada. La siguiente que también es supremamente importante, pero supremamente importante, es determinar las tecnologías con las que navegan los clientes. Este es un error fundamental o muy común. Lo normal es que las personas no piensan cómo navegan los clientes y esa navegación de los clientes o ese consumo de contenido a través de distintos dispositivos es clave, es supremamente clave. Hay personas que navegan a través de computadores, entonces por ejemplo tenemos el computador de escritorio que es estándar, el portátil, pero también tenemos mucha gente hoy en día navegando en tabletas, aunque las tabletas han perdido mucho terreno y muchísimos más navegando por smartphones. Entonces es supremamente importante conocer cuáles son sus clientes. Eh,
¿Por qué hay que conocerlos? Porque es que hay demasiados dispositivos. Es muy difícil hacer un diseño que aplique a todos los dispositivos. Así ustedes digan, no, es que yo utilizo Bootstrap o que yo utilizo otro framework que reajusta la tienda virtual, no importa, porque es que el problema de los dispositivos no solamente está en cómo se reorganiza, si es responsive o no, sino también cómo las personas pueden ver ese contenido, cómo interactúan con él. Para darles el mejor ejemplo, en Amazon muchos de los productos de ropa vienen en video. Entonces, si ustedes hacen eso en Colombia, muy posiblemente los anchos de banda no van a dar, y si la mayoría de clientes navegan en celulares y realmente sus celulares no tienen ciertas especificaciones, pues ustedes van a empezar a perder esos clientes. Entonces es supremamente importante determinar en qué tecnologías navegan, porque uno no diseña para todos, uno diseña para la mayoría, pero en especial para los que son clientes potenciales o clientes reales, no para todo el mundo. Eh, si ustedes ya tienen una tienda virtual, lo mejor es que miren el histórico de su tienda virtual. Si ustedes comprenden el histórico de su tienda virtual, realmente pueden proyectar el negocio. Si ustedes están pensando apenas montar una tienda virtual y no tienen ningún histórico, intenten relacionarse con sus clientes, ver cómo navegan, cómo entraron, qué problemas han tenido, bueno. Pero lo más importante es saber cómo consumen ese contenido, cómo llegan a la página web, por qué medios. Este, por ejemplo, es un muy buen ejemplo que mostramos nosotros, incluso en el diplomado, y este tiene que ver con uno de nuestros sitios web. Eh, Acá ustedes van a ver, por ejemplo, primer quarter, o sea, primer cuarto del 2014, tercer cuarto del 2014, primer cuarto del 2015, y lo que están viendo en azul es cuántas personas navegan por computadores, lo que están viendo en naranja son tabletas y lo que están viendo en verde es celulares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primer cuarto del 2014 hacer un sitio web responsive casi que era una pérdida, porque el 6.1% de los clientes de pronto no me significaba, o no era lo suficientemente fuerte o comprador como para hacer una inversión en convertir una tienda responsive, ¿no? Estamos hablando no en el estándar de yo monté una tienda y ya eso venía responsive, sino algo que realmente conecte con los clientes, que eso no es una cosa prediseñada, eso tiene que ser una cosa hecha. En el tercer cuarto del 2014, si ustedes se dan cuenta, ese valor subió, pero subió fue el de los PCs. Entonces, ¿cuál es el problema? Incluso se veía menos importancia, a pesar de que viene un tema en el que todo el mundo empieza a hablar, no, ya todo el mundo va a empezar a navegar por tabletas, todo el mundo va a empezar a navegar por celulares. Es supremamente importante tener estadísticas para poder realmente tomar decisiones correctas. Y este tipo de estadísticas son las que nos dicen, bueno, ya es hora de hacer esto o no es hora. Para el primer cuarto del 2015, si ustedes se dan cuenta, ya los celulares empiezan a empezar a avanzar. Pero prácticamente estoy en el mismo valor de PCs que estaba en el primer cuarto del 2014. Eso quiere decir, los PCs empezaron a perder terreno, pero no lo perdieron con respecto a las tabletas, lo perdieron con respecto a los celulares. En el segundo cuarto del 2015, ustedes se van a dar cuenta que ahora sí el celular empieza como a tomar un crecimiento, ¿no? Entonces empieza a hacerse un poquito más prioritario el tema de ver cómo hacer para que se vean celulares. Y de ahí para adelante ustedes van a ver que en el tercer cuarto del 2015 y cuarto del 2015, él empieza a crecer cada vez más, teniendo celulares hasta un 13,5% y después a un 14,5%. Pero las tabletas que muchos creímos que iba a ser como el futuro de la navegación, porque navegar en un celular para muchos es incómodo porque es muy pequeño, realmente no ocurrió. Lo que ocurrió fue que los celulares hicieron a un lado las tabletas, incluso las tabletas perdieron muchas ventas, y los computadores a partir de los celulares están también perdiendo navegación. Ojo que estamos hablando específicamente de navegación en Internet, de acceder a un sitio web. Estas estadísticas son todas de un sitio web. Bueno, ley 4, también supremamente importante. Crea wireframes con objetivos claros. Entonces, todos estos wireframes, para los que no sepan qué es un wireframe es como una estructura de cómo va a ser el sitio. Eso puede ser algo muy básico, eso puede ser algo hecho a mano, o pueden hacerlo, bueno, si quieren hacerlo más avanzado, entonces a computador, pero eso solamente
para ubicar el orden lógico de los elementos. Los wireframes no son temas supremamente complicados, es un tema de, en cierto sentido, de sentido común, de cómo pienso yo que la gente navega, de cómo hago yo testing para que eso funcione o para que eso realmente me dé un feedback y yo pueda decir, no, esto no funciona para nada, tengo que reorientar toda la estrategia, o me parece que esto funciona bien, o hago A/B testing. Bueno, ya más adelante vamos a hablar un poquito de esos temas, pero los wireframes son supremamente importantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un wireframe a mano, y lo único que yo necesito con el wireframe es tener una idea de cómo va a ser ese sitio web, cómo va a estar la estructura. Si ustedes ven, aquí tenemos uno que es un poquito más hecho a computador, entonces dice dónde va a ir el logo, dónde va a ir el menú, dónde va a ir el cambio de idioma, que vamos a tener aquí un slider, entonces ese slider me va a permitir cambiar las imágenes, que vamos a tener un módulo HTML que me va a poder, digamos, lo puedo utilizar como un segundo banner, o lo puedo utilizar como un tema de información, o bueno, este tipo de cosas. Después tenemos otro módulo HTML que me permite insertar videos o lo que sea. Entonces los wireframes simplemente es estructurar un orden lógico de lectura, un orden lógico de contenidos, de cómo la gente consume el contenido y cómo ubica las cosas, pero estos wireframes que inicialmente se definen a partir de la creatividad o de decisiones de algunos directivos de las empresas, es importante que se lleven a la práctica, se haga test, se revise si la gente sí está funcionando así, y lograr ir mejorando, ¿no? Esto prácticamente, todo lo que tiene que ver con el e-commerce también tiene que basarse en un tema de mejora continua. Yo tengo que estar haciendo test para saber si las cosas funcionan o no funcionan y cómo puedo irlas implementando. Y siempre empezando en la parte de diseño a partir del wireframe. Pero acuérdense que todo depende de su cliente. Si ustedes tienen un tipo de cliente y hacen un wireframe y se lo ponen a probar a la tía que no es tipo de cliente, está perdiendo el tiempo. Hagan testing solamente con los clientes. Así van a conocer qué tipo de clientes son. Adicionalmente, con el tema de los wireframes, no solamente se trata de decir cómo va a ser la estructura básica de la página, sino cómo conectan unas con otras. Yo sé que mucha gente solamente va hasta el diseño, pero hay que tener en cuenta que la gente también necesita tener como un flujo. Ustedes tienen que darle un flujo. Y en el e-commerce van a tener flujos de distintas formas, ¿no? Van a tener flujos libres en los que una persona puede ir de un punto a cualquiera, pero también van a tener unos flujos continuos en los que una persona tiene que pasar por unos pasos. Por ejemplo, cuando está haciendo el checkout. Entonces, cuando ya va a pagar, primer paso es ponga sus datos. Bueno, mentiras. Primer paso puede ser organice los productos que tenía en el carrito de compras, quite o ponga más productos, de ahí pase al checkout, entonces ponga sus datos, la dirección de facturación, eso si no tenía un login previo, y al final un comprar. Entonces hay que saber también en los wireframes, que es donde realmente se busca la lógica, cuál es el orden o el sentido en el que se van a manejar todas las cosas, o sea, en cómo el usuario va a navegar todo el sitio. Listo. Ley 5. Cuenta con una estructura responsive. Digamos que esa es la parte más complicada de la web hoy en día. El responsive, para aquellos que no sepan, es cómo se adapta un sitio web a distintos dispositivos. Recuerden, no es posible, o yo diría en la práctica que he tenido, no es posible que se pueda hacer, que un sitio web o una tienda virtual aplique a todos los dispositivos. O sea, eso funcionaría si estuviéramos hablando que los dispositivos solamente son computador, tableta y celular. Pero el problema es que los dispositivos que hay hoy en día son muchísimos más. Eso también lo veríamos si llegan a estar en el diplomado, cómo la gente navega no solamente a través de estos dispositivos, sino por ejemplo desde el radio del carro, que tiene otro tipo de input, desde un PlayStation 3 o 4, un PlayStation Vita, entonces incluso de un Smart TV. Entonces el tema de la estructura responsive es clave para adaptarse a los dispositivos que utiliza la mayoría de sus clientes, no de todo el mundo, de sus clientes. Recuerden que en e-commerce el catálogo lo que tiene que basarse es en sus clientes. Uno tiene que buscar que sus clientes estén más cómodos, funcionen mejor, no tengan pérdida
de su flujo de compra, no tengan un momento en el que, en el moment zero of truth, en el que digan, no, ya no voy a comprar, sino que, perdón, perdón, sino que puedan sentir que hay todo un camino. Y ese camino tiene que aplicar también en el responsive. Se los digo porque pasan cosas cuando se desarrollan sitios web responsive o cuando la gente los estructura, que el sitio web en el computador es muy navegable y tiene mucho sentido. Pero cuando está en un celular, deja de tenerlo. ¿Qué significa eso? Les voy a poner un ejemplo. A ver. Vamos a entrar a este sitio web, Add One, que es un sitio web que es responsive. Entonces, cuando yo estoy en la pantalla completa, lo veo de esta manera. Yo tengo un montón de elementos. Y si ustedes se dan cuenta, este tipo de elementos, que es una pestaña que abre, funcionan cuando uno se para con el mouse encima de esta zona. Digamos, no tiene que hacerle clic, solo pararse encima. Eso, por ejemplo, es un problema en celulares, porque en los celulares el pararse encima es hacer digamos que hundir con el dedo y mantenerlo hundido. No es solamente hundirlo y soltarlo, es mantenerlo hundido. Y muy pocos usuarios realmente conocen que eso funciona así. Por lo tanto, cuando una persona entra a un sitio web, ve este botón, pero no ve ninguno más de estos en su celular. Y al darle clic, no le funciona. En muchos casos, ¿no? En este sitio, como fue pensado para ser responsive, pues sí funciona, porque si yo le hago clic, él igual aquí me deja entrar a todas las subsecciones. Lo que pasa es que están abajo. Pero si yo miro el sitio web como si fuera un celular, el menú está aquí, y al darle clic me lo abre, y todas esas subsecciones están accesibles. Entonces, es supremamente importante, y en el caso en el que estuviesen en el diplomado, verían cómo esto realmente es supremamente importante aplicar de forma correcta, porque ustedes pueden tener una tienda virtual muy chévere en el computador, y cuando llega el momento del celular, nadie puede comprar, por un simple elemento como ese. Bueno, perdón. Ahora, viene otro tema que es el User Experience y el User Interface, que es todo lo que tiene que ver con cómo experimenta la gente el sitio web y cómo es esa interfaz de usuario. Si ustedes no definieron muy bien un wireframe, no van a poder tener una interfaz de usuario buena. Y si ustedes empiezan a diseñar una interfaz de usuario directamente en el computador, realmente no van a tener un flujo interesante para sus clientes. Tienen que buscar la forma de conectar a sus clientes a través de un flujo natural para ellos. Yo sé que en web no es muy común hablar de esto a fondo, digamos, cuando se hacen sitios web incluso muy avanzados, todavía no se habla muy bien del user interface, pero por ejemplo, en el tema de videojuegos, que se sale un poco de este tema, pero que prácticamente son cosas que ustedes deberían ver porque prácticamente esto aplica igual. En el mundo de los videojuegos se hacen estadísticas por todo, por absolutamente todo. Si una persona hizo clic en un elemento, si cogió un elemento, si pasó un nivel, si todo. Y de esa manera ellos miden, se puede medir si el juego está muy difícil en alguna zona. Prácticamente lo mismo debería pasar en el user interface. Yo debería medir todos los botones. En qué punto se está quedando la gente, hasta dónde está llegando, y poder reorganizarlos. Justamente la gracia de hacer ese test en el user interface es, bueno, vamos a cambiar el botón de pagar de aquí, lo vamos a poner a este lado, vamos a cambiar el logo aquí, lo vamos a poner en este lado, y reorganizar las cosas de tal forma que vayan viendo cuál es el efecto, ¿no? El efecto a veces puede ser negativo. Yo tengo algo, parece que no funciona, lo cambio y el efecto es negativo. Pero eso me empieza a dar retroalimentación, incluso los errores me van a dar retroalimentación de si la interfaz de usuario realmente está funcionando o no, y cómo hacer para irla acomodando. A ver, les muestro, por ejemplo, vamos a mostrar unos sitios web, no específicamente tiendas virtuales, pero sí sitios web para que vean más o menos de qué estoy hablando como tal. Entonces, por ejemplo, este sitio web es un sitio web de una empresa de construcción. Y si ustedes se dan cuenta, tiene un slider y el slider permite cambiar los elementos. El solo hecho de tener unas flechas me permite entender que
que tengo un movimiento, pero ojo, vuelve y juega, hay que hacer testing, hay que ver si la gente sí los ve, por ejemplo, aquí casi no se ve, aquí se ve muy bien, entonces hay que mirar cómo todos esos elementos pueden jugar. Este, por ejemplo, es un muy buen elemento, el que les voy a mostrar aquí, que tiene que ver con el user experience y con la interface, porque el interface prácticamente es esto, ¿no? Es el menú, el logo, y de aquí para abajo todo tiene que ver con contenidos. Pero en este sitio web yo nunca pierdo la navegación. Si yo bajo, el menú baja conmigo, ¿cierto? El user interface se mantiene. Pero hay un momento en el que el user interface se va a superponer al contenido. Entonces yo tengo que buscar formas de que eso no me dañe la navegación o no me genere ciertos problemas. Si yo bajo más, baja una zona y me va a permitir que este contenido, que este menú siga estando ahí y no me esté, digamos, me bloquea el contenido, pero no me lo bloquea mal. Si no existiera esto, vamos a hacer la prueba. A ver. Vamos a intentar quitarlo. No. Está tan fácil porque no me acuerdo en dónde quedó ese. No. Mm. Ahora sí creo que ya lo encontré. Sí. Listo, ya lo quité. Entonces miren, por ejemplo, en este caso, si yo no tengo este desplegable, miren lo que empieza a pasar. Acá se perdió totalmente el logo. Aquí se empieza a superponer y empiezan a tener un montón de problemas visuales, ¿no? Entonces es supremamente importante desde el punto de vista de diseño ver cómo el user interface se puede mantener funcional y permite que la experiencia de usuario sea justamente más positiva. Recuerden que todo en este tema de sistemas web, en todo es todo, aplicaciones web, tiendas virtuales, sitios web, lo que sea que estén aplicando en un dispositivo a través de una pantalla o un tema digital, debe tener una capacidad de generar estímulos positivos a la gente. Si yo no genero estímulos positivos en la gente se va a ir. Entonces, perdón. Entonces, todo lo que tiene que ver con user interface tiene que ver con también con la experiencia del usuario y experiencias de usuario positivas. Les voy a mostrar otro ejemplo. A ver. Oh, Dios. A ver, ¿cómo les muestro? Que por ejemplo en Ad1, cuando yo tengo un tema de la interfaz de usuario, en este sitio, si yo bajo, aquí el menú cambia así, de esta forma. Entonces, es todo el tema de cómo experimenta la gente, cómo visita la gente ese sitio web, cómo puede navegarlo. Pero adicionalmente, hay cosas muy importantes dentro del user interface y que tienen que ver con el responsive y con todo lo demás que hemos hablado. Y es que que hay algunos elementos, como por ejemplo las redes sociales, les voy a mostrar aquí. Si ustedes ven, aquí las ven arriba, esto es como si fuera una tableta, pero si lo reduzco aún más, esas redes sociales pasan abajo. Porque yo ya no tengo tanto espacio arriba y porque las redes sociales empiezan a ser un aspecto secundario en una pantalla muy pequeña. Entonces, todo se basa en cómo es la experiencia de usuario. Si yo empiezo a meterle muchas cosas al usuario arriba, cuando él solamente espera encontrar el menú, lo único que voy a lograr es confundirlo. Recuerden, estímulos positivos, ese es todo el tema. Por ejemplo, a mí me parece supremamente complejo, perdón, la tienda virtual de Lego para una persona, para un niño por lo menos, pero la comunicación es muy clara. Y si ustedes se dan cuenta, el user interface tiene muchos elementos, muchos elementos. Yo simplificaría todo esto, pero hay que ver cómo funciona el cliente. O sea, realmente nunca piensen que una tienda es buena porque es de una marca grande. Piensen que una tienda es buena porque están haciendo testing y realmente vieron que la gente sabe navegarla. Y por ejemplo la de Sony me encanta porque la de Sony es supremamente limpia y tiene ciertas cosas de la experiencia de usuario, no sé qué la hice, que realmente son interactivas y que hacen que la navegación sea más chévere. Por ejemplo, si ustedes entran a la tienda de Sony van a encontrarse algo como esto, ¿cierto? Entonces van a tener
banners, van a tener productos, etcétera, etcétera. Pero este menú, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo hago aquí y automáticamente puedo ver las subcategorías en un tema muy visual, ¿no? Y este es prácticamente un menú chévere, bonito y sencillo, pero que es muy distinto a este menú, por ejemplo, que es supremamente insípido. O, por ejemplo, este menú que es bastante interesante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa experiencia de usuario? Hay que lograr muy buenas experiencias de usuario y muy positivas. Ahora, la siguiente ley es supremamente importante. Todas las leyes que tenemos aquí son supremamente importantes y todas se conectan, pero esta es clave. Eh, no la pierdan, que es potencia la identidad gráfica. Si ustedes están trabajando con una empresa que tiene una tienda virtual, si ustedes desarrollan tiendas virtuales, o si son el webmaster de una de ellas, siempre piensen en la identidad gráfica. Nunca pierdan ese esquema. Tengan en cuenta que una marca tiene isotipo, tiene colores, tiene tipografías y todo esto es explotable para conectar con el cliente. Los clientes se casan con el concepto de una marca y esa marca se transfiere a través de sus elementos visuales. Si ustedes tienen un color que es el al que siempre le van a dar fuerza, pues tienen que estar ahí, no pueden estar cambiando cada mes porque es que ahora quiero que sea azul, porque es que ahora quiero que sea verde, porque es que la tienda siempre ha sido de este color, pero deberíamos darle un cambio. No, tienen que jugar con los colores corporativos, tienen que jugar con las tipografías corporativas, tienen que estar con claridad en las formas. Eh, todos los logos tienen distinta estructura y bueno, colores y formas y lo que sea, pero esos detalles, esos pequeños detalles que tiene cada logo, son los que me van a dar a mí para hacer una tienda que realmente conecte con la marca y que la gente se sienta visitando un local de esa marca. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar varios ejemplos. Este es un ejemplo muy sencillo que es de una tienda que se llama Samash. Samash, como pueden ver, el logo es negro, tiene apenas una raya roja muy pequeña. Vamos a ponerlo en grande a ver si lo pueden ver mejor. Tiene apenas una rayita muy, muy pequeña, pero muy pequeña. Y su logo antiguo prácticamente tenía los mismos colores. Lo que pasa es que antes tenía muchísima más intención el rojo que en esta versión. Lo que nos da a nosotros para jugar con colores como el negro y el rojo y de pronto escalas de grises. Y si ustedes se dan cuenta, el sitio web mantiene toda la estructura visual de su logo. Entonces tenemos el logo como tal, aunque lo tenemos aquí está en negativo, aquí está en positivo, simplemente, pero si se dan cuenta, los textos pues manejan más o menos como un esquema visual de la idea de cómo se maneja la marca en general, digamos es muy moderna, si ustedes ven este logo, a pesar de que el Samash es a mano, las letras son muy modernas, entonces todo es muy moderno, miren aquí vemos letras muy modernas, tenemos mucho tono rojo, muchísimo, sobre todo en temas como claves, ¿no? Títulos y este tipo de cosas, y tenemos mucho negro también, en ciertas franjas, en ciertas piezas publicitarias. Entonces, hay que saber jugar con esos colores. Ojo, no siempre queda súper bien, a veces eso no se ve tan bien, pero sí es importante jugar con él. Si vemos, por ejemplo, tiendas como la Jumbo, que es de Cencosud, todo maneja verde, miren, verde, verde. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un punto verde que tiene digamos, es el tercer color para mí, porque tendríamos blanco, un verde oscuro, que está de fondo, y un verde claro. Y este verde claro, por ejemplo, se usa en estas franjas, se usa en este pedazo de fondo, y todo es un juego. Ahora la pregunta es, ¿este naranja de dónde viene? Porque es un color que digamos que busca contrastar, pero si ustedes llegan al fondo del tema, el logo es Cencosud como tal, que es azul, si ustedes se dan cuenta también manejamos azules, tiene un punto, así como el de Jumbo, pero ese punto es naranja, y ese naranja es justo este naranja, este naranja, este naranja. Y todo este tipo de cosas va a hacer que la gente pueda conectar con la marca. Eh, digamos que esto es muy, ¿cómo decirlo? No quiero hablar digamos que no es que sea, ay, se me fue la palabra, eh, subliminar, no es subliminar, sino que la gente simplemente lo siente porque lo adapta a su realidad, no porque se lo esté metiendo por debajo.
se trata de la normalidad del ambiente. Si ustedes van a, ¿qué les digo yo? A una discoteca, ustedes esperan oscuridad, ¿cierto? Si ustedes van a un teatro, cuando lo que aspiran es unos ambientes muy neutros. Si ustedes van a, bueno, o sillas rojas, pero ya más o menos uno viene como con una idea preconcebida y el cerebro busca esas conexiones que hay entre ciertos elementos. Todo en la educación se basa por asociación. Lo mismo pasa aquí. Yo asocio mi tienda con los colores de mi marca. Si yo no hago esa conexión, yo lo único que estaría haciendo es perder al cliente. Este, por ejemplo, es To Go. To Go es una marca en base más que todo negra, pero tiene apenas un iconito naranja. Y si ustedes se dan cuenta, pues ellos, bueno, es muy limpia también, fondo blanco, ellos manejan mucho blanco, pero el naranja funciona para las ofertas, funciona para algunos enlaces, y el negro funciona para muchas cosas también al interior. Entonces, todo se trata de cómo jugar con este tipo de elementos. Vamos a pasar rápidamente por todos ellos para que los tengan otra vez en cuenta, pero muy rápidamente. Entonces recuerden, la ley número 1, conoce a tu cliente, aplica a todo de aquí en adelante. La ley número 2, define el estilo de comunicación. Recuerden, si ustedes saben cómo comunicarle al cliente, también van a conectar con él. Ley número 3, determina las tecnologías con las que navega tu cliente. No todos los clientes navegan con cualquier tecnología. Vean con cuál tecnología navegan. Para darles un ejemplo muy claro, las personas que son invidentes en Colombia, la mayoría tienen iPhone. Aparentemente el lector de textos del iPhone es mucho mejor que el de Android. No sé exactamente, pero eso significa que yo debería atender a, si tengo una tienda virtual que ofrece productos para este perfil, debería estar muy centrado en eso, en ese tipo de dispositivo. Crea los wireframes con objetivos claros. Si ustedes no hacen un buen wireframe desde el principio, no van a tener una tienda virtual bien estructurada. Si ustedes tienen una tienda prehecha, como un PrestaShop o como un Zencaster o como cualquiera de estos, prácticamente el wireframe ya llegó. Pero si ustedes tienen la oportunidad, creen wireframes que sean propios para que puedan conectar aún más con el cliente. O con ese tema de crear wireframes propios, antes de seguir, y es que recuerden que todo en el conocimiento tiene que ver con asociaciones. Si una persona navegó 50 tiendas virtuales y tenían un tipo de navegación y salta una que es totalmente distinta, le va a ser más difícil porque no asocia cómo funciona. Si tiene como elementos muy parecidos a las que ha navegado, puede ser una tienda totalmente nueva y totalmente creativa, pero tiene que mantener unos elementos que él ya ha aprendido para que la pueda navegar fácil. La ley número 5 cuenta con una estructura responsive, tiene que ser navegable en los dispositivos que sean necesarios, ¿no? Específicamente para su grupo. No olviden la experiencia de usuario, entonces animaciones, videos, acuérdense, por ejemplo, Amazon, que cuando muestra ropa muestra específicamente videos, entonces la señora gira, si no lo han visto, entren y lo miran, porque eso es experiencia de usuario. Y el user interface, cómo hacer para que la persona nunca se pierda en la navegación, siempre esté. Y en temas de usabilidad, pues obviamente si sus perfiles son más complejos, como personas invidentes o como con problemas de visión, tamaños de letra grandes, bueno, imágenes con alts, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, potenciar la identidad gráfica. Cuando ustedes ya tienen todo un sitio, toda una estructura, conocen a su cliente, ya es momento de imprimir esa personalidad de la marca en su catálogo, de tal forma que logren una conexión muy fuerte. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que prácticamente esto es todo por este webinar. Espero que les haya gustado, espero preguntas y los invito a participar en este tema que es supremamente complejo. O sea, aquí vimos creo que menos de un 10% de todo lo que hablamos en el diplomado o hablamos en el curso, que es supremamente complejo y a fondo, y realmente los voy a llevar por un camino muy interesante desde prácticamente el punto de no saber nada con respecto a este tema a entender muchos conceptos relacionados.